Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dejado a muchos de nuestros seguidores, y a la industria del entretenimiento en general, con la boca abierta. Hablaremos de un sacrificio por amor que sinceramente ha dado mucho de qué hablar. Si eres fan de las historias de la vida real que te sacuden, de las decisiones difíciles y de los personajes que todos admiramos, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón y te aseguras de no perderte ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Vamos a hablar de Burak Özçivit, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y, seamos sinceros, esa mirada que derrite. Conocido por sus papeles en series tan exitosas como Kara Sevda y Kuruluş, Osman, Burak se ha consolidado como uno de los galanes más cotizados del panorama internacional. Pero más allá de los reflectores y los guiones, la vida de una estrella también está llena de momentos que nos recuerdan que son tan humanos como cualquiera de nosotros, con sus propias luchas, sus propias elecciones y, sí, sus propios sacrificios. Y es precisamente de uno de esos sacrificios del que vamos a hablar hoy, un sacrificio por amor que ha dejado a muchos preguntándose, ¿qué habría hecho yo en su lugar? La historia gira en torno a una etapa particularmente difícil en la vida personal y profesional de Burak Özçivit, un momento en el que tuvo que tomar una decisión monumental que para muchos parecía ir en contra de su propia carrera ascendente. Sabemos que Burak, junto a su esposa Fariye Evcen, es una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público. Sin embargo, lo que vamos a revelar hoy va más allá de los rumores de pareja. Se trata de una elección que implicó poner en pausa o incluso renunciar a oportunidades profesionales de peso, todo por el bienestar y el futuro de su familia. Imaginen esto, ustedes están en la cima de su carrera. Los contratos llegan uno tras otro, las ofertas de proyectos son ambiciosas y el mundo parece estar a sus pies. Este era, sin duda, el momento de Burak Özçivit. Sin embargo, en medio de este torbellino de éxito, la vida les presenta un giro inesperado, un acontecimiento que fuerza a reevaluar prioridades. En el caso de Burak, este giro estuvo íntimamente ligado a su esposa Fariye Evcen y a la posibilidad de expandir su familia. Se rumorea, y los hechos apuntan en esta dirección, que Burak recibió una oferta increíblemente lucrativa y significativa para protagonizar una serie internacional, una producción que prometía llevar su carrera a un nivel aún superior, con reconocimiento global garantizado y un guión que, según los informes, era excepcionalmente bueno. Podría haber sido el trampolín definitivo para cruzar fronteras de una manera aún más contundente. Sin embargo, en ese preciso momento, Fariye Evcen estaba esperando a su segundo hijo. Y aquí es donde entra el sacrificio, el verdadero acto que nos ha llevado a titular este vídeo como Sacrificio por amor, que dejó a todos sorprendidos. La decisión, al parecer, fue la de priorizar el apoyo incondicional a Fariye durante su embarazo y el nacimiento de su hijo, por encima de una oportunidad profesional de esa magnitud. Piensen en la presión que debió sentir. Por un lado, una oferta que cualquier actor desearía y que representaba un salto profesional gigantesco. Por otro lado, el deseo y la necesidad de estar presente para su esposa y su hijo en un momento tan delicado y crucial. Y Burak, según lo que hemos podido investigar y lo que la gente ha interpretado de sus acciones, eligió lo segundo. No se trata de una simple pausa para unas vacaciones, no. Se trató de rechazar activamente un proyecto que habría definido, en muchos aspectos, el futuro inmediato de su carrera. Esto significa renunciar a contratos, a posibles ganancias millonarias, a la atención mediática mundial que esa producción habría generado. Es una decisión radical, una que pocos se atreverían a tomar cuando están en la cresta de la ola. ¿Por qué es esto tan sorprendente? Porque en la industria del entretenimiento el tiempo es oro y las oportunidades, aunque parezcan abundantes, a menudo son efímeras. Los actores luchan años para llegar a ese punto de reconocimiento y estabilidad. Tomar una decisión que implique alejarse de ese foco, incluso por un tiempo, es arriesgado. Podría significar perder impulso, que otros actores ocupen tu lugar, que el público te olvide, o que esas oportunidades no vuelvan a presentarse con la misma fuerza. Burak Özçivit, en su momento cumbre, decidió deliberadamente dar un paso atrás, o al menos, dirigir su energía, para estar con su familia.
Y no es que Burak no sea dedicado a su carrera, todo lo contrario. Lo vemos en Kurulus, Osman, donde su entrega es total. Pero este sacrificio específico muestra una faceta diferente de él, una más íntima y personal. Es la prueba de que a pesar de la fama y la fortuna, los lazos familiares y el amor tienen un valor incalculable. Es un recordatorio de que incluso las figuras públicas más admiradas tienen sus propias prioridades, y para Burak, en ese momento su familia era lo más importante. El impacto de esta decisión resonó en los medios turcos e internacionales. Muchos aplaudieron su valentía y su compromiso con su hogar, mientras que otros se preguntaban si no había sido una decisión demasiado drástica. La conversación se centró en el equilibrio entre la vida profesional y personal, un debate eterno para cualquier persona exitosa, pero especialmente para aquellos bajo el ojo público. Consideremos las implicaciones a largo plazo. ¿Habrá afectado esta decisión a su carrera? Posiblemente. ¿Le habrán llegado otras oportunidades similares? Quizás no. Pero lo que sí es seguro es que este acto de amor y prioridad ha fortalecido su imagen como ser humano y como padre, más allá de cualquier papel que interprete en pantalla. Ha demostrado que el verdadero éxito, para él, va más allá de los premios y la fama, y se centra en la felicidad y el bienestar de sus seres queridos. Este tipo de historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por las personas que amamos? ¿Cuándo es el momento de poner en pausa nuestros ambiciosos proyectos para estar presentes en los momentos importantes? Burak Özçivit, con su decisión, nos ha dado un ejemplo tangible de que el amor y la familia pueden ser, y a menudo son, la fuerza motriz detrás de las elecciones más significativas de nuestra vida. No hay duda de que Burak es un actor extraordinario y un icono para muchos. Pero esta historia particular añade una capa de profundidad y humanidad a su figura pública. Es la historia de un hombre que, enfrentado a una elección monumental, eligió el camino del corazón, un camino que, aunque pueda haber implicado costos profesionales, sin duda ha enriquecido su vida personal de maneras insustituibles. Para resumir, hoy hemos explorado el notable sacrificio que Burak Özçivit hizo por amor, eligiendo estar presente para su familia durante el embarazo y el nacimiento de su segundo hijo en lugar de aceptar una oportunidad profesional de gran envergadura. Esta decisión, que tomó por sorpresa a muchos, destaca la importancia de las prioridades personales sobre las profesionales para algunas personas, incluso en el apogeo de sus carreras. Ha sido un recordatorio poderoso de que el amor y los lazos familiares a menudo son las fuerzas impulsoras detrás de las decisiones más significativas de la vida, y que el verdadero éxito puede residir en la felicidad de quienes nos rodean. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta mirada más profunda a la vida de Burak Özçivit y a este fascinante sacrificio por amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Tomarían una decisión similar? ¿Creen que hizo lo correcto? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este contenido y quieren ver más historias como esta, por favor, no olviden darle a ** me gusta **. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer esta conmovedora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito nuevamente a que se ** suscriban ** a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.